Muy poco se habla de lo que sufrieron nuestros indígenas mayas. Muy poco se habla de esos abusos abominables a los que fueron sometidos. Así es que hoy te quiero platicar sobre los 5 abusos más espantosos que sufrieron los ancestros mayas. El número 1. Antiguamente existía el derecho de pernada, un derecho sumamente espantoso, un derecho deplorable. Se dice que este derecho era directamente del hacendado, era directamente ejercido por el patrón. La mujer que se casaba primero tenía que ser estrenada o entregada al patrón antes de a su marido en su noche de bodas. El patrón era el que pagaba los gastos de la boda y la novia era entregada así a este mismo. Por otra parte, también se dice que uno de los datos interesantes que detonó la guerra de castas es que el gran héroe Cecilio Chi tenía una hija preadolescente muy linda. Entonces, muchas de las veces, este derecho de pernada, que no solamente era ejercido por los hacendados, sino que tristemente en algunas ocasiones también por sacerdotes, se elegían a las chicas durante la misa. En esa misa se les pedía que se levantaran, eran nombradas como elegidas para ejercer este derecho de pernada. Cecilio Chi dijo que no permitiría que su hija fuera sometida a un abuso sexual y que no estaba dispuesto a seguir soportando este tipo de horrores hacia las mujeres indígenas y sobre todo a sus hijas. El número 2, quizás uno de los más hablados, pero creo que no contados de una forma tan cruenta. Los trabajos forzados a los que eran sometidos los indígenas sin un pago justo. A cambio se les daba un jacal o una choza en condiciones deplorables y también un escaso pago, unas cuantas monedas que no podían cubrir en su totalidad pues todas las necesidades básicas que ellos tenían en sus hogares. Al no ser suficiente este dinero que les era entregado, pues ellos tenían que pedir fiado, es decir, tenían que someterse a una deuda y les hacían lo que era llamado por ellos una nojoch cuenta, una gran cuenta. Pero además, el escaso pago que a ellos les ofrecían por la jornada de trabajo, simple y sencillamente, nada más podía ser gastada en la tienda de raya que pertenecía al patrón hacendado. Al no cubrir ese dinero, se generaba una deuda tan grande que además, en caso de que el jefe de familia falleciera, esta deuda tenía que pasar prácticamente a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y si estos no podían pagar, la familia podía ser vendida completa como esclavos. ¡Qué horror! ¿No te parece? El tercero, también eran obligados a pagar cuotas a la iglesia por ceremonias religiosas. Esto es parte de lo que también los tenía hartos. Tenían que pagar por misas para los bautizos, para las bodas, y recordemos que a ellos se les arrancó completamente sus creencias, por lo cual no es que quisieran, es que eran obligados específicamente a tener que pagarle a la iglesia. En esa época la iglesia ostentaba el derecho civil, es decir, si tú no eras bautizado y tú no te casabas por la iglesia, prácticamente no existías como ciudadano o como individuo. Aún así, los indígenas que eran obligados a pagar por estos sacramentos no tenían derechos como ciudadanos. Eran simplemente cosas y objetos de abuso, así de simple y de sencillo. Otros de los abusos que no solamente se cometieron en este territorio maya, sino prácticamente en toda Latinoamérica, es muy conocida las amputaciones. Amputaciones que se hacían cuando te rebelabas porque no querías trabajar, porque te rebelabas contra el abuso hacia un compañero, hacia los golpes que le estaban dando. Entonces les amputaban manos, pies, narices o senos a las mujeres, a quienes se atrevieran a rebelarse por el simple hecho de que no les pareciera seguir recibiendo más latigazos. Y por si no fuera suficiente, las heridas eran curadas con aceite hirviendo, de mentes perversas, de mentes espantosas. Y bueno, la última, que a mí me parece la más horrorosa que puede existir, porque un bebé es sinónimo de fragilidad, de dulzura, de ternura. Pues bueno, los bebés indígenas eran arrancados del seno de su madre, arrojados contra las piedras o arrojados a los perros mástines que estaban adiestrados para
para devorar humanos, o bien también eran lanzados al aire y ensartados a las filosas ballestas de las armas de los soldados federales. Todas estas injusticias hartaron a los mayas. Decidieron levantarse. Era tanto su dolor de ver tanta injusticia, tanto abuso, que decidieron con el machete, con la piedra, con el palo y con lo que tuvieran, ir contra sus opresores. Por esta razón es que se inicia la guerra de castas. Detonará opiniones de todo tipo, pero considero que es importante que lo sepas, que lo conozcas, porque esta fue una lucha contra el sistema y contra el propio hermano mexicano. Así es que no te olvides de dejarme tus comentarios.